Aprenderás a aplicar la alquimia en tu vida conectando con el principio de causa y efecto, lo que te permitirá comprender y manifestar cualquier circunstancia que se cruce en tu camino. Para ello, exploraremos uno de los dichos más trascendentales de Hermés Trismegisto. Este principio, conocido como la ley de causa y efecto, es uno de los más conocidos y establece que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Según esta ley, todo sucede de acuerdo con un orden determinado. Lo que comúnmente llamamos casualidad es, en realidad, el nombre que damos a una ley que no comprendemos. Existen diversos niveles de causalidad, pero nada escapa a esta ley universal. Todo lo que experimentamos en el presente tiene una causa que se originó en algún momento anterior, ya sea en esta vida o en otra. Cuando creemos que algo ocurre por azar, en realidad nos estamos refiriendo a una ley desconocida, y ese evento que vivimos ya estaba destinado a suceder, porque lo creamos, ya sea consciente o inconscientemente. Es fácil pensar que todo lo positivo que experimentamos es el resultado de nuestras propias acciones, pero resulta más difícil aceptar que las circunstancias negativas también son el fruto de nuestras creaciones. A menudo, nos cuesta comprender cuándo y por qué generamos esas experiencias adversas. Este principio nos ofrece una explicación al señalar que existen muchos niveles de causalidad, algunos de los cuales se originan en tiempos remotos y permanecen ocultos en nuestra memoria. Estos eventos pueden haberse gestado en nuestra infancia o incluso en vidas pasadas. Además, la influencia genética que recibimos de nuestros padres, abuelos y bisabuelos también forma parte de estos planos de causalidad que se transmiten a lo largo de generaciones. No solo heredamos patrones de nuestra familia, sino también de la sociedad en la que vivimos, la religión que practicamos, las instituciones educativas a las que asistimos, los lugares en los que trabajamos, nuestros amigos y otros factores sociales. Estos son solo algunos ejemplos que nos muestran que estamos condicionados por diversos planos de causalidad, los cuales, en conjunto, nos moldean como individuos. Llamamos planos de causalidad a los lugares, personas y experiencias que nos han transmitido patrones mentales y creencias que adoptamos como ciertas. Todo estudiante de metafísica debe examinar las influencias que ha recibido a lo largo de su vida. Es esencial que, conscientemente, seleccione qué pensamientos desea mantener y cuáles prefiere dejar atrás. Este proceso implica reconocer las creencias de nuestros padres, abuelos y antepasados, y reflexionar sobre las que elegimos sostener nosotros mismos. También es útil revisar las creencias que teníamos en el pasado y aquellas que ahora decidimos adoptar. Siempre tenemos la capacidad de elegir en el presente, que es el único momento en el que realmente existimos. Recuerda que lo que entendemos como libre albedrío no es más que la oportunidad de escoger nuestros propios pensamientos. Este es el verdadero poder que poseemos, y es así como tomamos el control de nuestra vida. En el proceso de elegir nuestros pensamientos, debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad y evitar caer en la trampa de adoptar el rol de víctimas. Para muchos, es más sencillo culpar a factores externos por la infelicidad que experimentan. De este modo, se evita reconocer que una parte de nosotros mismos está creando esa realidad, lo cual impide el cambio y el crecimiento personal. Algunas personas responsabilizan al gobierno, a la situación económica, a su pareja, a la familia, a los hijos, a los jefes y, en algunos casos, hasta al clima, ya sea por el calor o el frío, por su insatisfacción. Como aprendimos al estudiar el principio de correspondencia, es importante recordar que todo lo que experimentamos en el exterior refleja nuestro estado interno. Cuando algo externo nos genera dolor o insatisfacción, en realidad nos está señalando una herida interna que necesita sanación. Por lo tanto, no es recomendable enfocarse únicamente en el origen de las situaciones que estamos viviendo.
Si te encuentras atravesando un periodo de soledad, no es debido a la mala suerte ni a la falta de personas adecuadas para ti. Esa soledad tiene un propósito en tu vida, es una lección que necesitas aprender. La forma más rápida de encontrar respuestas a los conflictos que enfrentamos es planteando la pregunta a nuestro ser superior o a nuestro Dios interior. Esta práctica es más efectiva cuando se realiza en un estado de meditación. Las respuestas que recibimos siempre son claras y precisas, y suelen expresarse en pocas palabras o a través de una sensación profunda. Si eres de los que rezan con frecuencia, recuerda que eso es solo una parte de tu diálogo con lo divino. Mientras rezas, hablas con Dios, pero cuando meditas, estás escuchando su respuesta. Si solo te limitas a rezar, estás generando un monólogo en el que solo escuchas a tu propia voz. Es por esto que muchas personas religiosas se sienten frustradas y se quejan de que Dios no responde a sus peticiones. Es imposible recibir una respuesta si no estamos dispuestos a escuchar. Dios siempre responde, y lo hace de manera inmediata. La clave está en permanecer en silencio durante unos minutos después de rezar, prestando atención a lo que surge en nuestro interior. Cuando la respuesta proviene de Dios y no de nuestro ego, se puede reconocer fácilmente, las respuestas divinas siempre se manifiestan como paz. Las aparentes insatisfacciones que experimentamos en nuestra vida diaria tienen su origen en este principio. A lo largo de nuestras vidas pasadas, hemos creado causas que determinan nuestra situación actual. Hay quienes, habiendo hecho el bien en el pasado, ahora experimentan las recompensas de sus acciones y se consideran afortunados. Por otro lado, existen aquellos que cometieron errores, quebrantaron leyes universales y ahora enfrentan problemas y dificultades. Es por esto que algunos nacen en situaciones desfavorecidas, mientras que otros tienen salud, un hogar cómodo y oportunidades favorables. Sin embargo, independientemente de nuestra situación actual o de la apariencia externa de nuestras vidas, todos llegamos a este mundo con la única misión de sanar nuestra alma. Por eso, los problemas desaparecen cuando hemos aprendido la lección que nos corresponde. Así, comprendemos que todo lo negativo que experimentamos es, en realidad, una oportunidad para expandir nuestra conciencia hacia un nuevo entendimiento. El karma es la deuda que tenemos con nuestro destino, y la recompensa que recibimos por las buenas acciones realizadas en el pasado. Por ejemplo, una persona puede estar atravesando una crisis y, en el momento menos esperado, aparece alguien dispuesto a ayudarla de forma desinteresada. Esa persona podría ser alguien a quien ella ya ha asistido previamente. Todo lo bueno que hacemos por los demás regresa a nosotros en algún momento, multiplicado, y lo mismo ocurre con las acciones negativas. Si alguna vez hemos causado daño a alguien, tarde o temprano, esa misma situación nos alcanzará. Esto es lo que la Biblia describe como la ley del talión, que establece, ojo por ojo, diente por diente. Esta ley ha sido malinterpretada y muchas personas la asocian con la venganza. Sin embargo, lo que realmente expresa es la ley de causa y efecto. Si le quitas el ojo a alguien, tarde o temprano perderás uno propio, ni más ni menos. El karma y la deuda pueden entenderse como actividades en dos bancos distintos. En el primero, debemos dinero y nos buscará hasta que lo paguemos, mientras que en el segundo, recibimos intereses por lo que hemos depositado. Estos dos bancos son independientes entre sí, lo que significa que las buenas acciones que realicemos en el presente no nos eximen de saldar nuestras deudas con el destino. La cadena del karma puede ser interminable. Una persona puede ser víctima de alguien en una vida y, en una siguiente, convertirse en la vengadora, para luego regresar a ser víctima, y así sucesivamente. La cadena se rompe cuando una de las partes involucradas decide perdonar. El karma se disuelve por completo a través de la práctica del perdón.
perdonar no siempre es tan sencillo como parece. Muchas personas que afirman haber perdonado, en realidad, solo están jugando un juego intelectual. Cuando surgen nuevos problemas con la persona que han perdonado, el resentimiento y las recriminaciones afloran de inmediato. Esto es lo que algunos llaman perdón, pero no olvido, lo que solo indica que el perdón aún no ha tenido lugar. El verdadero perdón otorga paz, y existen dos formas básicas de cortar el karma. Para entender cómo funcionan, imaginemos una relación entre un hombre y una mujer en la cual el primero ha causado daño a la segunda. En esta vida, ella sentirá un fuerte deseo de vengarse y lastimarlo. Sin embargo, como se ha elevado espiritualmente y comprende la ley de causa y efecto, decide perdonarlo y no ceder a su impulso negativo. El karma se interrumpe gracias a su decisión de perdonar. Ahora, imagina el mismo escenario, pero con la diferencia de que la mujer no está tan iluminada y opta por hacerle daño al hombre. En este caso, es él quien acepta la responsabilidad de lo que está viviendo, porque entiende la ley de causa y efecto y decide perdonarla. Nuevamente, el karma se interrumpe. En resumen, basta con que una de las partes involucradas elija el perdón como solución al conflicto. La mayoría de las personas que no perdonan lo hacen porque sienten que alguien debe pagar por lo que les ha ocurrido. Existe en ellas una necesidad de justicia que, aparentemente, no se cumple. En este plano, cada estudiante de metafísica debe comprender que la justicia divina se manifiesta a través de la ley de causa y efecto. Por lo tanto, debemos aprender a ser conscientes de nuestros actos. Cada pensamiento y acción que iniciamos es una causa que, inevitablemente, tendrá su efecto. Si nos involucramos en peleas y discusiones con quienes nos rodean, el resultado será un conflicto aún mayor. Sin embargo, cuando realizamos favores y mostramos amor hacia los demás, también experimentaremos lo mismo en algún momento, aunque esos favores no siempre provengan de las personas a quienes ayudamos. Por eso, todas las religiones del mundo promueven el hacer el bien. La única manera de vivir bien es generando buenas acciones, ya que, aunque a veces las personas buenas enfrenten adversidades, la ley de causa y efecto opera de manera constante, manifestando aquello que hemos generado de alguna forma. Así que, al hacer el bien, obtendremos el bien, lo cual es cierto. Sin embargo, es posible que, a pesar de realizar buenas acciones, nos sigan surgiendo problemas. Aquí es donde surge la pregunta: ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? La respuesta es bastante sencilla: por karma. Aunque alguien sea bondadoso en esta vida, puede que arrastre deudas de vidas pasadas. El karma une a las personas y las mantiene conectadas a través de distintas existencias. Esto significa que reencarnamos en grupos, intercambiando roles entre nosotros. Es probable que una mujer haya sido madre en una vida pasada y en la siguiente encarne como hija. Por esta razón, algunos hijos adoptan una actitud muy autoritaria hacia sus padres, como si los papeles estuvieran invertidos. Esto ocurre cuando el recuerdo de la vida anterior todavía está activo. En el cuerpo emocional, hay amigos que parecen hermanos, porque efectivamente lo fueron en una vida anterior, mientras que hay hermanos que se sienten extraños dentro de la misma familia, porque es la primera vez que están juntos. También existen parientes que se perciben como rivales o enemigos. Cuando esto sucede, el universo los coloca bajo la misma sangre con la intención de reconciliar sus almas. No solo intercambiamos roles durante la reencarnación, sino que también cambiamos de sexo. Si en esta vida eres hombre, en la próxima serás mujer, y viceversa. Nos encontramos con las mismas personas a lo largo de muchas vidas.
En resumen, si causamos daño a alguien, es muy probable que en una vida futura seamos los perjudicados por esa misma persona. Si, como padre, fuiste muy estricto, en el futuro experimentarás ser hijo de un padre igualmente severo. De esta forma, aprendemos y reconocemos lo que hemos hecho en el pasado. Aunque el mundo está lleno de millones de personas, nos movemos en círculos más pequeños y seguimos encontrándonos con las mismas personas una y otra vez. Podemos viajar a un país lejano y, con sorpresa, toparnos con alguien conocido. Podemos intentar engañar a los demás, pero no podemos engañar al universo. El principio de causa y efecto está siempre en acción y nadie puede escapar de él. Tarde o temprano, debemos reparar el daño que hemos causado o, por el contrario, recibir con gratitud el fruto de haber actuado correctamente en su momento. A medida que la población mundial crece, nuevas almas llegan al planeta. Estas almas provienen de otros mundos con la misión de ayudarnos a expandir nuestra conciencia. De manera similar, nosotros también nos trasladaremos a otro lugar cuando hayamos completado todo lo que necesitamos aprender en esta vida. Este es uno de los motivos por los cuales no debemos apresurarnos en nuestro crecimiento. El proceso es interminable y debemos disfrutar de cada paso que damos. Antes de llegar al planeta, elegimos tomar un cuerpo físico y, de forma voluntaria, seleccionamos las experiencias que estamos dispuestos a vivir. En este proceso, elegimos a nuestros padres, hermanos, futuras parejas, amigos, entre otros. Con aquellas personas que más nos ayudarán en nuestro camino, firmamos lo que se conoce como un contrato kármico. Este acuerdo implica que cada uno de los involucrados tiene algo que enseñar o aprender del otro. El proceso de aprendizaje es recíproco y el contrato kármico se firma con la intención de avanzar en la evolución personal. Al llegar a este plano, olvidamos lo acordado y nos enfrentamos a las experiencias elegidas. Los contratos kármicos son voluntarios e irrevocables, y no desaparecen hasta que se cumplen por completo. Su propósito es facilitarnos un paso importante en nuestro desarrollo espiritual. Por ejemplo, una mujer podría pedirle a su futuro esposo que la maltrate durante su matrimonio, con el fin de que ella reconozca la falta de amor propio y aprenda a valorarse como mujer. Por su parte, él acepta que, debido a su comportamiento, ella le inicie una demanda legal, lo que le llevará a aprender a respetarla y renunciar a su materialismo. Cuando existe un contrato kármico, suele haber una sensación de venganza, pero ambos involucrados olvidan que ellos mismos eligieron vivir esa experiencia para sanar viejos errores y aprender lecciones importantes. El concepto de karma dice que existen numerosos planos de causación, lo que a veces hace difícil entender por qué suceden ciertas situaciones. En la actualidad, la creencia en el karma está ampliamente difundida a través de diversas religiones y tradiciones esotéricas. Aunque esta idea ha formado parte de nuestra conciencia por muchos años, especialmente durante la era de Piscis, ahora estamos entrando en la era de Acuario, donde muchas cosas cambiarán, incluido el concepto de karma. El proceso de saldar nuestras deudas kármicas se está acelerando en esta nueva era. Lo que antes nos requería varias vidas para sanar y resolver, ahora puede llevarse a cabo en la misma encarnación. Si hoy le hago daño a alguien, es muy probable que deba enfrentar las consecuencias casi de inmediato, no en una próxima vida o en varias generaciones posteriores. Estamos experimentando un avance significativo en la conciencia humana, lo cual elevará la comprensión a nivel global. Este proceso de transformación ya ha comenzado, pero todavía tomará muchos años para que se complete por completo. En este camino, descubriremos nuestra verdadera unidad, el hecho de que, en esencia, todos formamos parte de un todo. Dicho de otra manera, el Hijo de Dios es uno solo, y todos somos fragmentos de Él. Por ello,
resulta fundamental ayudarnos mutuamente y practicar el perdón. Es necesario que nos ajustemos a estos cambios cósmicos para contribuir al despertar del amor en el planeta. Un auténtico metafísico debe aplicar sus conocimientos para superarse a sí mismo y, al mismo tiempo, para beneficiar a los demás. Pero, ¿de dónde proviene el karma? Para responder a esta pregunta, debemos remontarnos a los orígenes de la humanidad. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, y desde que adquirió su poder creador, inventó una entidad que aparenta estar separada de su creador. A esta entidad le llamamos ego. El ego nos hace sentir que estamos desconectados de los demás. Nos da un nombre propio, una estructura social y familiar única, y un sentido de individualidad. Nuestro ego nos dice que somos seres únicos y especiales, y hará todo lo posible por demostrarlo. Sin embargo, el espíritu nos enseña que todos somos uno, que la separación es una ilusión. El sentimiento de separación genera culpa, y como consecuencia, la culpa busca castigo. Cada vez que nos sentimos responsables por algo que hemos hecho, nuestra mente crea el castigo correspondiente. Este castigo puede manifestarse en forma de soledad, dificultades económicas, enfermedades o problemas familiares y de pareja. La culpa no se queda solo en nosotros. La mayoría de las veces, el ego proyecta esa culpa hacia afuera, y es así como buscamos a los responsables de nuestra infelicidad. Al proyectar hacia el exterior, nos alejamos de la solución y, de esta manera, perpetuamos la supremacía del ego. Aquellos que más culpan a los demás son los que menos crecen. Cuando el ego no encuentra culpables fuera de nosotros, puede volverse hacia adentro, generando autocrítica, inmovilización y frustración. Este es el caso de las personas perfeccionistas, extremadamente ordenadas o estructuradas, que buscan controlar todo para resolver este conflicto interno. Es importante recordar que, en nuestro proceso de aprendizaje, todos cometemos errores que pueden ser corregidos y que no estamos condenados a vivir por siempre bajo las consecuencias de esos errores. El perdón no solo debe aplicarse a los demás, sino también a nosotros mismos. El drama personal, según la ley de causa y efecto, es el resultado directo de nuestras propias acciones. Poseemos un poder creador y, en ocasiones, por el mal uso de este poder, generamos situaciones complicadas o dolorosas. Así es como creamos nuestro propio drama. En la metafísica, se dice que el drama de cada individuo se reduce a la sensación de estar separado de su fuente original. Esta separación puede compararse con el concepto de pecado original, tal como se describe en la Biblia. En el relato bíblico, la expulsión de Adán y Eva del paraíso es una representación de esta desconexión. La sensación de estar desconectados de nuestra verdadera fuente es lo que da lugar a todos nuestros miedos, ansiedades y problemas mayores. Un claro ejemplo de ello es la soledad. La soledad no se resuelve simplemente con la compañía de otra persona. En muchos casos, podemos sentir una profunda soledad, incluso estando rodeados de gente. Este sentimiento de aislamiento es un problema interno que está relacionado con nuestra desconexión del Creador. Solo al reparar esa conexión podemos experimentar un sentido de plenitud, de completitud y de felicidad. Curiosamente, muchas instituciones religiosas promueven la idea de separación en lugar de la de unidad. Esto sucede porque se basan en las leyes del ego, en lugar de las del espíritu. El mayor temor que existe es el miedo a Dios, o a recibir su castigo o condena, lo cual es completamente absurdo. En conclusión, la noción de karma, o del ciclo de culpa y castigo, fue ideada por nuestro ego. Dios no castiga ni condena, ya que nos creó tal como somos. Él sabe que lo que estamos viviendo es, en realidad, un gran sueño del cual debemos despertar. No existen culpas ni culpables,
no tenemos nada que pagar ni nada que hacer pagar a los demás. Solo existe la experiencia. El proceso de liberación del karma comienza cuando reconocemos la proyección que hacemos sobre los demás. Es decir, debemos empezar a entender que no hay culpables fuera de nosotros, más bien, de alguna manera, estamos proyectando el problema hacia el exterior. Luego, debemos darnos cuenta de que tampoco somos culpables, sino que simplemente cometemos errores. Finalmente, debemos corregir esos errores modificando nuestra percepción de la vida. Cuando creamos nuestro ego y surgió la idea de separación, Dios nos dotó de un instrumento necesario para devolvernos una visión correcta de la vida. Este instrumento es lo que conocemos como el Yo Superior o el Espíritu Santo. Todo practicante de metafísica debe aprender a invocar la orientación de su yo superior, especialmente en los momentos de conflicto, para comprender lo que realmente está ocurriendo en su vida. La era de Acuario nos enseña que no somos culpables de nada. Simplemente hemos cometido errores, y los errores pueden corregirse. La expansión de nuestra conciencia nos facilita este proceso. Para poder evolucionar, necesitamos deshacer nuestro propio drama personal. Al aferrarnos a él, lo único que conseguimos es atraer la atención y la energía de los demás. Cuanto más drama vivimos, más energía ajena absorbemos. Sin embargo, al comenzar a despertar a la vida espiritual, descubrimos que la verdadera fuente de nuestra energía es interna, infinita e inagotable. Así, ya no necesitamos robar la energía de otros. El acto de perdonar implica deshacer todo lo que hemos construido, liberándonos de las culpas que hemos proyectado sobre los demás y sobre nosotros mismos. Este proceso nos permite comenzar a sentir un sentido de unidad. No obstante, mientras haya una sola persona a la que consideremos culpable, nunca encontraremos verdadera paz. Perdonarnos a nosotros mismos es, quizás, uno de los actos más desafiantes de alcanzar. La autocompasión nos lleva a desear que los demás cambien y hagan lo mismo con nosotros. Pero perdonar significa entregar el problema a una autoridad superior a la nuestra, la cual impondrá la justicia, no la que nuestro ego desea. También implica aprender a establecer límites y defender nuestros derechos de manera asertiva. La ayuda a los demás nunca debe ofrecerse a quien no nos la haya solicitado, ya que la persona podría no estar abierta a recibirla. Si le hacemos un favor a alguien y luego esa persona no muestra agradecimiento o se muestra indiferente, esto nos indica que cometimos un error. Tal vez la persona no necesitaba nuestra ayuda, o bien le brindamos lo incorrecto. Esto sucede cuando intentamos intervenir en la vida de otros con la intención de ser su salvador. Una forma de evitar este error es ofrecer nuestra ayuda a quien creemos que la necesita, pero luego debemos dar espacio para que esa persona tome la decisión por sí misma. Solo cuando la persona decide aceptar nuestra ayuda, será receptiva y, en ese momento, nuestra intervención tendrá éxito. En cuanto al límite de nuestra ayuda, debemos prestar asistencia a los demás solo hasta el punto en que nuestro propio equilibrio personal no se vea afectado. Si decidimos prestar dinero a alguien cercano, solo debemos hacerlo con una cantidad que no ponga en peligro nuestra propia estabilidad financiera. Si al prestar dinero dejas de pagar tus propias cuentas, solo estarás permitiendo que el problema de otra persona afecte tu vida. En esencia, para que tu ayuda sea efectiva, nunca debes perder tu equilibrio personal. Esto nos lleva a una conclusión importante: desde una perspectiva metafísica, los sacrificios por los demás no son útiles. En general, los problemas que enfrentamos no son más que errores de percepción. Hay ideas erróneas en nuestra mente que necesitan ser corregidas. Estas creencias están relacionadas con la falta de aceptación de lo positivo, sentimientos de no merecimiento, baja autoestima y las culpas que arrastramos.
Estas últimas son las más poderosas y suelen crear las principales barreras para nuestra paz interior. Las enfermedades físicas están vinculadas a la falta de perdón, a las deudas emocionales y a la soledad. Siguiendo este concepto, si realmente deseas ayudar a alguien, no basta con brindar apoyo material. También es necesario ofrecer un acompañamiento moral que ayude a la persona a liberarse de sus culpas y a mejorar su forma de pensar. El perdón, en realidad, no es un acto aislado, sino un proceso. Cada día perdonamos un poco más, y así nos vamos liberando del peso del pasado. En algunos casos, este proceso puede ocurrir de manera rápida, pero en la mayoría de las veces, el perdón requiere tiempo. Para comprender los pasos necesarios en este proceso, debemos primero entender cómo funciona la proyección que hace nuestro ego. Las heridas emocionales que arrastramos las vemos con claridad en los demás, pero no en nosotros mismos. El ego se niega a aceptar que somos los únicos responsables de nuestros propios problemas, por lo que los proyectamos hacia afuera, encontrando un culpable perfecto. Esta es la forma en que culpamos a nuestra pareja, nuestros padres, hijos, amigos, jefes o cualquier otra persona por nuestra infelicidad. Una analogía útil es la siguiente: cuando vamos al cine, creemos que la película está en la pantalla. Sin embargo, no es así. La película que estamos viendo está en el proyector, y lo que observamos es solo la proyección de la máquina. De la misma manera, la película de nuestra vida es solo una proyección que surge de nuestra propia mente. Por lo tanto, el primer paso para perdonar es reconocer que la culpa no está fuera de nosotros. Debemos interrumpir el fenómeno de la proyección y dejar de ver a algo o alguien externo como el culpable. Es necesario entender que lo que está afuera simplemente activó una herida emocional en nosotros, y por eso nos molestó o nos enojó. El siguiente paso consiste en reconocer que la herida está dentro de uno mismo. Si nos detenemos en este punto, el ego intentará hacernos sentir culpables. El paso posterior implica entregar esa culpa al Espíritu Santo o al yo superior, para que sea Él quien perdone en nuestro lugar. Dado que todos estamos atrapados en el mismo sistema de pensamiento del ego, necesitamos algo externo a ese sistema que nos ayude a recuperar nuestra claridad mental. El yo superior es la parte perfecta de nuestra mente que constantemente nos recuerda nuestra verdadera naturaleza espiritual. En resumen, no tenemos la capacidad de perdonar por nuestra cuenta. No podemos perdonar a nuestros enemigos ni a nosotros mismos. Lo que solemos hacer es un ejercicio intelectual que se asemeja más a una actitud arrogante. Creemos que somos los buenos por perdonar a los malos, pero en realidad necesitamos la ayuda de nuestro yo superior. Es en este tercer paso donde debemos poner el problema en manos de Dios para que Él lo resuelva y lo cure. Cuando se da el verdadero perdón, experimentamos una gran paz interior. Si la idea de pedir ayuda a tu yo superior te resulta extraña, puedes invocar la entidad espiritual que prefieras, según tu creencia, ya sea Jesús, Buda o Dios mismo. La próxima vez que sientas un enojo intenso hacia alguien, pon en práctica el proceso del perdón. Primero, tendrás que aceptar que esa persona no es la culpable de tu enojo. En segundo lugar, deberás reconocer que hay una parte de ti mismo que se enoja por lo que el otro hace. Finalmente, tendrás que pedir ayuda para que tu yo superior perdone por ti lo que no entiendes ni aceptas. Al hacerlo, pones en marcha el proceso de perdón, lo que sanará tanto tus heridas como las de los demás. Con frecuencia, ocurre algo sorprendente, lo que podríamos llamar un milagro. Los beneficios del perdón dependen de tu disposición y voluntad para liberar lo que te ha causado daño en algún momento. Cuando pides ayuda, se activan todos los mecanismos del universo para restaurar la armonía en tu vida.
El proceso de perdón se puede comparar con tomar conciencia de que en realidad nadie nos ha hecho daño, ni nosotros lo hemos hecho a otros. El supuesto pecado no es más que un error de percepción. Sin duda, esto resulta demasiado simple para que nuestro ego lo acepte. El ego siempre tiene razones para justificar su postura, especialmente cuando estamos enojados con alguien. Entonces, encontramos razones lógicas para justificar nuestro enojo, lo que nos lleva a juzgar y condenar a los demás. El ego busca aliados. Intentamos convencer a los demás de nuestras razones, pero lo cierto es que, cuanto más defendemos nuestra postura, más inseguros nos sentimos. Uno de los motivos por los que no existen culpables es que cada individuo actúa lo mejor que puede según su nivel de cultura y conciencia. Cuando cometemos errores, es porque no sabemos cómo hacer las cosas de una mejor manera. Si retrocediéramos en el tiempo, al momento exacto en que cometimos un gran error hace 10 años, probablemente tomaríamos la misma decisión, porque ese era nuestro nivel de conciencia en ese entonces. Siempre actuamos de acuerdo con lo que creemos que es lo mejor en cada momento, aunque estemos completamente equivocados. Dios no nos condena, ya que sabe que estamos aquí para aprender. Es el ego el que juzga y condena. Nuestra mente es limitada y nunca logra captar todo lo que ocurre de la manera en que lo percibimos en un principio. Existen contratos kármicos que contienen historias secretas, inaccesibles para nuestros sentidos. Podemos interpretar una situación como una injusticia, pero en realidad no sabemos si lo que parece injusto no es más que una oportunidad para el otro, de aprender de su error. Además, las diferencias culturales limitan nuestra capacidad para juzgar adecuadamente. Por ejemplo, para un esquimal, es una práctica común ofrecerle a su esposa la oportunidad de dormir con una persona que los visita. Para nosotros, eso puede parecer una locura. Sin embargo, para los esquimales, es completamente normal. ¿Quién tiene razón? La respuesta es simple: ninguno. Cada uno de nosotros está viviendo su propia experiencia, sin que esto tenga relación con figuras políticas específicas. Es fundamental comprender que aquellas figuras que parecen movilizar grandes masas de manera negativa son espíritus que tienen la misión de elevar la conciencia colectiva de una raza o sociedad. Aunque despierten emociones negativas, también contribuyen a fomentar la actitud de servicio de todo un pueblo o nación. El odio que generan no es más que el odio que cada uno debe sanar en sí mismo. Todos los países cargan con su propio karma colectivo. Cada ciudadano enfrenta este tipo de karma en mayor o menor medida. De acuerdo con la ley de causa y efecto, en esencia solo hacemos dos cosas: damos amor o pedimos amor. Aquellas personas que generan conflictos están, en el fondo, pidiendo amor. Una de las formas más comunes de pedir amor es a través de quejas. Cuando alguien se queja o reclama, en el fondo, está buscando la atención y el amor del otro. Lamentablemente, la queja es una actitud negativa que, en lugar de resolver las crisis, tiende a generar el efecto contrario. Aunque aprendemos grandes lecciones a través de las dificultades, podemos optar por pedirle al universo que nos enseñe de manera más amable. Nadie disfruta aprender mediante el sufrimiento. La mayoría de las personas adquiere sus enseñanzas de este modo, solo para quedar cargadas de resentimientos o frustraciones. Dejar atrás el karma es un proceso. Es necesario afirmar con determinación el deseo de no seguir viviendo en el sufrimiento. Para ello, es fundamental declarar lo siguiente: renuncio al karma en este momento. Renuncio a cualquier forma de carencia, pensamiento limitado o error que resida en mi conciencia. Desde hoy, elijo la felicidad, la prosperidad, una excelente salud y una vida plena de armonía. Cada vez que surja un problema, lo primero que se debe hacer es rechazarlo.
Cualquier afirmación o declaración que se haga en ese momento debe empezar con la palabra renuncio. De esta manera, interrumpimos la creación de la crisis. Por ejemplo, puedes decir, renuncio a seguir sufriendo por este problema emocional. Encuentro la solución más armoniosa y beneficiosa para ambos. Si el desafío es económico, podrías afirmar, renuncio a mis limitaciones financieras. A partir de este momento, el dinero llega fácilmente a mi vida en abundancia. Cambiar requiere disposición. Para ello, todo estudiante metafísico siempre mantiene una lista escrita con sus objetivos. De esta forma, puede medir su progreso de manera gradual. Según un concepto bíblico, Dios, como Padre perfecto, nos otorga todo lo que pedimos antes de que lo solicitemos. No solo sabe lo que pediremos, sino que también nos lo concede. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué aún no tienes lo que deseas? La respuesta es simple, Dios solo nos da lo que estamos dispuestos a recibir. Aunque conscientemente anheles una gran fortuna, es posible que, en tu interior, no te sientas merecedor de ella. El diálogo interno tiene un poder inmenso y es este el que escucha el universo, manifestando finalmente lo que hemos decretado. Una persona puede anhelar tener una pareja, pero si, en el fondo, no se siente digna de la relación que desea, podría estar caminando junto a esa persona y no ser consciente de ello. La clave está en la aceptación de lo que realmente se desea. Ten en cuenta que todo lo que figura en tu lista de deseos ya está concedido, lo único que falta es trabajar en tu capacidad para aceptarlo. Es beneficioso prestar atención a los pensamientos negativos, ya que revelan cuál es la barrera interna que necesitas superar. De acuerdo con el principio de causa y efecto, es esencial generar las causas correctas para lograr un determinado efecto. Esto implica que debes realizar algún cambio en ti mismo para obtener un resultado distinto en tu vida. Si sigues haciendo las mismas cosas, obtendrás los mismos resultados. Si no estás satisfecho con tu vida, quejarte no te llevará a transformarla. El cambio es necesario, y por lo general, todo cambio comienza en el pensamiento. Una vez que hayas definido un objetivo, sería útil hacer una breve meditación y preguntarte a ti mismo qué necesitas cambiar para poder recibir lo que deseas. El estudiante de metafísica comprende que lo único que puede modificar es a sí mismo, y que la única manera de generar el resultado deseado es creando la causa adecuada. En resumen, solo al generar amor se atrae más amor. Si deseas experimentar un gran romance, primero debes comenzar por amarte profundamente a ti mismo, y luego, manifestar ese amor hacia los demás. Recuerda siempre que la primera causa, la que impulsa todo movimiento en el universo, es mental. Esto significa que el primer cambio ocurre en tu mente. El siguiente paso consiste en hacer cosas diferentes. Por ejemplo, debes empezar a visitar nuevos lugares, interactuar con personas distintas, leer autores que no conocías, probar nuevas comidas. Cambia tu rutina diaria y fortalece tu fe en la fuente. De esta manera, comenzarás a ver manifestarse todo tipo de milagros en tu vida.